Jorge es profesor asociado de aquí de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es doctor en ciencias con especialidad en genética y evolución. Tiene una maestría en genética evolutiva y biología molecular. Bachiller en genética y biotecnología, biólogo genetista biotecnólogo. Su principal interés es estudiar los procesos que moldearon la gran biodiversidad neotropical, con trabajos en peces neotropicales, moluscos, aves y reptiles, entre otros, ¿no? Él trabaja en las áreas de filogenia molecular, filogeografía, genética de poblaciones, DNA barcoding y genómica evolutiva. Y es responsable de varios proyectos de fondos concursables, y junto con él ha liderado el proyecto. Acabamos de ganar un proyecto de alianzas doctorales que pronto va a abrir. Vamos a tener no solamente la maestría en bioinformática y ciencias ómicas, sino también todo un programa doctoral financiado con las investigaciones financiadas, con profesores de Canadá, de Brasil, de Chile, con profesores de todos los institutos públicos, de varios institutos públicos de investigación, y con 3 empresas asociadas. Y todo esto va a estar financiado por el CONCITEC, y además los estudiantes van a estar becados. Entonces, con ustedes dejo a mi colega Jorge Ramírez, hablando sobre hibridación y adaptación de las orestias del lago Titicaca. Agradecer bueno, estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo un poco. El día de hoy ha sido para mí todo un viaje científico. Es siempre interesante escuchar distintas charlas, exposiciones, cada quien con un tema distinto, y bueno, nos movemos a mover y nos vamos un poco tal vez hacia el lado más de dinámica evolutiva, ¿no? Que es más lo que yo trabajo, y vamos a hablar un poco, vamos a irnos a organismos, ¿no? En este caso vamos a hablar un poco de peces, ¿no? Particularmente es uno de los grupos que más me gusta. Dentro de nosotros tenemos esta suerte de vivir en una zona muy rica, muy biodiversa, ¿no? Y dentro de donde nosotros vivimos, pues los peces tropicales es uno de los grupos más, bueno, prácticamente, para darnos un poco de contexto, se describen 2 peces en el neotrópico por semana, ¿no? Entonces, todavía hay muchas cosas que no conocemos y estamos descubriendo. Y dentro de las cosas, no solamente de la diversidad, sino de los procesos en los cuales se origina esta gran diversidad. Y tal vez todo el mundo quiere siempre enfocarse en los grupos, pues vamos al Amazonas, la parte amazónica, no, pero en este caso he traído más bien un caso muy interesante, porque es un caso de uno de los pocos géneros que hay en la parte andina, ¿no? Y es el caso de los orestes. Los orestes son los, aquí ustedes ven las fotos, ¿no? Son pequeños peces que viven generalmente en las partes altoandinas, especialmente las lagunas altoandinas, ¿no? Los más grandes llegan, generalmente ustedes los encuentran entre 15 centímetros, 20 centímetros, ¿no? Y tienen esta característica de buscarle la altura. No sé si ustedes tienen que ir a los 4.000, 3.500, 700 metros sobre el nivel del mar, ahí las condiciones más frías, con bajo, donde todo el mundo le da soroche, ¿no? Y le tiene problema de altura con el oxígeno, pues ahí están. Las especies son felices, se encuentran en estas condiciones. Entonces ya todos los que están pensando ahorita en ciencias ómicas pueden estar pensando en todas las posibles adaptaciones, en todas las características de organismos que se han especializado para vivir justamente en estas condiciones, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que es un grupo que tiene muchas incertezas taxonómicas, ¿no? Si ustedes me preguntan ahorita mismo cuántas especies existen de orestias, yo le diría que yo no sé, ¿no? Yo podría responder cuántas, según la literatura, existen, según las revisiones, y dependiendo de cada autor va a variar, ¿no? Algunos consideran que, por ejemplo, existen 44 especies válidas, ¿no? Y es muy interesante porque de esas 44, 23 ocurren solo en el lago Titicaca, ¿no? Si nos ubicamos un poco, todo el mundo creo más o menos conoce el lago Titicaca. Estamos en la frontera Perú-Bolivia, casi 4.000 metros de altura. Es un lago navegable más alto del mundo, es gigantesco. Quien no ha ido, ustedes están en la mitad del lago, parece que están en la mitad
del océano, es increíble, ¿no? Pero ¿cómo es que en un único lago, ¿no?, surgen 23 especies? ¿Sí? Uno generalmente cuando piensa en especiación empieza a pensar en barreras, por ejemplo, tipo alopátricas, donde existen barreras para el flujo génico y estas especies se empiezan a diferenciar, ¿no? Pero en un único lago, ¿cómo es esto, no? Entonces, generalmente se piensa en un centro de radiación adaptativa, ¿no? Donde pequeñas adaptaciones a pequeños microhábitats dentro del lago han empezado a hacer que surjan toda esta gran cantidad de especies, ¿no? Tal vez el ejemplo más típico y el ejemplo más conocido es el de los peces de los lagos africanos, ¿no? Que siempre los vemos en los libros de texto, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a estudiar estas especies de origen. El problema es que seguimos sin saber cuántas especies hay. Ustedes pueden revisar la bibliografía, ¿no? Si yo reviso, por ejemplo, Lausanne 82, ellos mencionan que hay 8 grupos, ¿no? También no se anima a decir cuántas especies, ¿no? Y ellos dicen, bueno, hay muchas especies, pero las podemos clasificar en grupos, ¿no? Porque las separaciones parecen no ser muy claras, ¿no? Parenti, ¿no?, es una de las personas que más estudió este grupo, describió muchísimas especies, es el número de 44, pero las separa en 4 complejos. Entonces, bueno, hay 4 complejos y en cada uno de estos complejos hay muchísimas especies, ¿no? Por pequeñas diferencias morfológicas, principalmente osteológicas, ¿sí? Y ustedes pueden ir revisando. Wilbur, pues, ¿no?, dice, no, solo hay 3, ¿no? Garrigo dice, no, hay 4 complejos, pero hay un número menor de especies, especialmente morfotipos, ¿no? Y muy difícil decir, podemos variar entre 15, 43, 5 especies, ¿no? Hasta que llegamos al 2013, ¿sí? En 2013, Garrigo fue justamente el que hizo este primer análisis, lo hizo con DNA mitocondrial. ¿No? Vamos a hacer DNA mitocondrial porque llegó la genética, ¿no? Y a la justa pudo encontrar 4 grupos. No encontró las 40, las 20 especies, encontró 4 grupos de DNA mitocondrial, pero con muy pocas diferencias entre estos grupos. Entonces, muy difícil decir, ¿no? Ya en el 2015, Takahashi fue el primero en que ya abordó esto desde un punto de vista más genómico, ¿no? Bueno, dijo, vamos a usar una herramienta que evalúe todo el genoma. Y es un poco de lo que teníamos que hablar en esta pequeña charla, ¿no? Vamos a hablar, él usó RADSEQ, ¿no? Vamos a mencionar lo que es después, ¿no? Y RADSEQ y la mezcló con morfología. Y Takahashi dice, ¿sabes qué? Aquí solamente hay 5 grupos. Dependiendo del autor, vamos a variar, pero al final todo el mundo está de acuerdo en algo. Dentro de Orestias existen 2 grandes clados, ¿no? El primer clado, vamos a llamarle el complejo Agassi, ¿no? Donde está específicamente Orestias agassi y algunos sinónimos, que se considera la especie con más amplia distribución, ¿no? Es una distribución bastante amplia a lo largo de los meses, ¿no? No lo dije, pero Orestias tiene una distribución desde Ancash, ¿no? Desde Huaraz más o menos, la Cordillera Blanca, hasta Chile, ¿no? Hasta Chile, en la parte de vida de lo que es la cuenca del Titicaca, ¿no? Entonces, es una distribución bastante amplia y prácticamente Agassi siempre se ha encontrado en todos estos puntos, ¿no? El otro gran clado o complejo, ¿no?, es el que nosotros podemos llamar este complejo endémico del Titicaca, que es esta radiación. La radiación adaptativa muy rápida, donde existen varias cosas distintas, y la podemos llamar la radiación Titicaca, ¿no? Dentro de esta radiación Titicaca, de los 4 clados de Garrigo, 3 pertenecen a la radiación Titicaca, uno es el complejo Assisi, o de los 5 grupos de Takahashi, 4 son de la radiación Titicaca, ¿sí? El único problema es que en todos sus análisis, tanto Garrido como Takahashi, fallan en obtener soporte para dichos grupos, ¿sí? Consiguen encontrar algunas agrupaciones, pero no consiguen tener un soporte estadístico, no tienen algo, digamos, no consiguen algo conclusivo al final de sus análisis, ¿eh? Y la pregunta sería, ¿por qué hay tanta incongruencia? Una de ellas es efectivamente la falta de buenos marcadores morfológicos. Hasta donde se estudió en el momento, se fue en busca de más y más pequeños marcadores morfológicos y se empezó a hacer bastantes descripciones, ¿no? Y creó todo esto bastante incongruencia. Otro de los problemas es que cuando se hizo los primeros estudios genéticos, y eso es algo de lo que todos los que trabajamos en evolución sabemos,
es que cuando trabajas con marcadores mitocondriales, ¿no? Estos marcadores mitocondriales, si bien son rápidos, ¿no? Cuando tú tienes una radiación adaptativa, una evolución tan rápida, estos marcadores mitocondriales demoran en responder, ¿no? Cuando tú tienes una separación inicial, tú lo que vas a encontrar siempre son grupos polifiléticos, ¿no? Conforme se va pasando el tiempo y va pasando las generaciones, este polifilitismo se empieza a convertir poco a poco en una monofilia recíproca. No, hasta que eso suceda, va a demorar, ¿no? Entonces, eh, tal vez no es la mejor herramienta, ¿no? Si ustedes construyen un árbol mitocondrial, como que estamos viendo aquí, tú vas a encontrar únicamente dos grupos. El uno de los grupos es Agassi y el otro es la radiación típica. No encuentras más mayor resolución. Inclusive, si hay puesto como amarillo y rojo, ¿no? Son grupos de individuos que estaban identificados como siendo el otro grupo. Entonces, la identificación morfológica también termina siendo muy compleja. Otra de las cosas que suceden, y ya lo que se ha visto hace poco en el 2015 usando microsatélites, es que existe la hibridación natural entre estas especies, ¿no? Esos dos grupos, ¿no? Hibridizan naturalmente, ¿no? Estos autores, buscando dentro del altiplano, ellos evaluando un par de poblaciones, ellos comprueban de que llega a haber una tasa de hasta el 10% de híbridos, ¿no? Entonces, y ojo, no se asusten con los híbridos, porque siempre estamos con esa idea de que, bueno, si son híbridos no son especies, ¿no? Tenemos que entender esto, ¿no? Desde un concepto más moderno de especies, ¿no? Donde hoy en día nosotros sabemos, gracias a las herramientas genómicas, de que la hibridación es normal. Sucede, ha sucedido a lo largo del tiempo. Hoy en día podemos ver introgresión en muchos genomas, ¿no? Y esas introversiones que vemos en el genoma, por ejemplo, podemos dar en el caso los lobos y el coyote, los humanos y los homo sapiens y neandertales, ¿no? En muchos casos. Y podemos observar la introversión hoy en día. Pero si hubiéramos viajado en el tiempo, encontraríamos en esas poblaciones híbridos, ¿no? Y es lo que encontramos en estas bestias. Vamos encontrando pues un grupo que está en plena especiación, por lo tanto, todavía no hay barreras definidas en estas especies y es posible encontrar estos híbridos. Si viajáramos en el futuro, probablemente alguien estudiaría esto y diría, ah, bueno, he encontrado introgresión, ¿no? Hoy en día encontramos híbridos naturales entre estas especies. ¿Y qué es lo que vamos a usar? Nosotros para poder resolver este problema vamos a usar herramientas de lo que nosotros llamamos secuenciación reducida del genoma, ¿sí? ¿A qué me refiero con secuenciación reducida? Existen muchas de estas técnicas, no voy a hablar en la única. La idea es muy simple, ¿no? Si yo quiero encontrar solamente y quiero comparar solamente las diferencias entre el genoma, yo no necesito secuenciar todo el genoma, ¿no? Porque yo solamente necesito encontrar algunas variaciones dispersas a lo largo del genoma. Entonces yo reduzco la cantidad de información que quiero obtener a través de una técnica, ¿no? Existen, por ejemplo, técnicas de target sequencing, ¿no? Donde yo voy directo a los genes que yo quiero evaluar y puedo tener paneles de miles o decenas de miles de genes que pueden ser evaluados a través de sondas que tú capturas esa información con target sequencing. Podrías trabajar con exomas, por ejemplo, donde también trabajas con sondas de RNA y obtienes todos los exomas, ¿no? Y no tienes la necesidad de secuenciar todo el genoma, ¿no? Porque no es tu foco de interés, ¿no? Y así han surgido varias técnicas. Una de las técnicas que ha surgido y que ya hace varios años, ¿no? Y se está usando bastante es la técnica de secuenciación asociada a estima de restricción, ¿no? Esta técnica se basa simplemente en que a lo largo del genoma tú puedes encontrar sitios de restricción, ¿no? Y estos sitios de restricción, estos cortes, son mantenidos en distintos individuos de la misma población o de la misma especie, ¿no? Entonces yo puedo secuenciar fragmentos que están aledaños a estos sitios de corte, ¿no? Y dentro de estos sitios, estos fragmentos aledaños, yo puedo encontrar variaciones, ¿no? Que son lo que nosotros después vamos a convertir en SNPs. Estamos hablando prácticamente de SNPs, ¿no? Si bien esto puede ser hecho con una enzima de restricción, RAD-seq, puede ser hecho con dos enzimas de restricción, que sería un DD-RAD-seq, ¿no? O puede ser hecho con pasos más cortos, ¿no? En cuanto a la selección de tamaño y una selección vía PCR,
y estaríamos hablando de un Genotype by Sequencing, ¿no? También llamado GBS, ¿no? Todas esas técnicas, en verdad, son muy similares, están asociadas, digamos, dentro de un gran grupo de técnicas, ¿no? Que al final siempre la idea es la misma, secuenciar eh, locis que están aledaños a sitios de restricción, ¿no? Ventajas hay muchas, ¿no? Una es que yo voy a tener SNPs que van a estar distribuidos a lo largo del genoma. Yo no estoy enfocándome en una única parte del genoma o un único, por ejemplo, solo el mitocondrial o solo un tipo de cromosoma, sino voy a esperar y voy a encontrar SNPs que están en distintos cromosomas distribuidos aleatoriamente, ¿no? Es muy útil en especies las cuales no tengo ningún tipo de genoma de referencia, especialmente especies que no son modelo, ¿no? Hoy en día también cuando uno tiene la posibilidad de genoma de referencia, uno se trabaja bastante con lo que uno llama secuenciación de baja profundidad, ¿no? Pero un poco lo que estábamos viendo en la mañana con el profesor May Martín, ¿no? Ellos nos quieren hacer una secuenciación de muy baja profundidad, ¿no? Y a partir de esa profundidad, esa secuenciación de baja profundidad, tú puedes mapear esos reads contra un genoma de referencia y con eso puedes tú llamarlos SNPs, ¿no? Y también de cierta forma reduces no la complejidad de la secuenciación, porque tú, si no tienes genoma de referencia, tendrías que aumentar tu cobertura y eso a lo largo incrementa los costos, ¿no? Entonces, tú puedes hacer ese tipo casi un skimming del genoma, ¿no? En el caso de nosotros estamos no reduciendo la profundidad, sino más bien las partes a secuenciar, ¿no? Entonces, y al final tú vas a encontrar un largo número de SNPs. Estamos hablando, dependiendo de lo que tú quieras obtener, van a ser decenas, van a ser centenas de miles de SNPs, ¿no? ¿En qué varía? Pues uno, el tamaño del genoma, ¿no? Si tú tienes un tamaño de genoma más grande, tu organismo va a ser más encontrado un mayor número de SNPs. ¿En qué varía? En la enzima. Si tú tienes una enzima que corta un sitio de reconocimiento de corte es pequeño, este sitio va a ser mucho más común, ¿no? Y al ser más común vas a tener más sitios de corte y vas a tener muchos más SNPs, ¿no? Entonces vas a necesitar más poder de secuenciación. Pero si tú eliges una enzima que tiene un sitio de reconocimiento de varias pares de bases, en ese caso tú vas a tener eh, menos sitios de corte con menos frecuencia, ¿no? Y ahí tú vas a poder obtener un número menor de SNPs, ¿no? Depende mucho de tu pregunta, ¿no? Si tú sabes que tu organismo, el que tú estás trabajando, pues tiene una especiación muy reciente, porque en nuestro caso, tú vas a querer un buen número de SNPs, ¿no? O si sabes que estás trabajando con una especie que tiene una diversidad genética muy baja, ¿no? Entonces, para poder encontrar variación, vas a necesitar un número largo de SNPs, un número grande de SNPs, ¿no? Eh, Otra ventaja es que el costo es relativamente bajo por muestra, ¿no? Puedes trabajar 50, 100 individuos por un costo bastante bajo comparable, por ejemplo, con técnicas genómicas, técnicas que se usaban antes de genética de poblaciones como microsatélites, con mucho menor inclusive tiempo y esfuerzo de trabajo. Esa es otra de las ventajas, ¿no? Y es muy flexible, ¿no? Porque yo puedo, teniendo una ley de secuenciación, sea Illumina, por ejemplo, que es generalmente lo que se trabaja por segmentos cortos, ¿no? Tú puedes poner 30, 40, 50 individuos, claro, eso es una misma salida de la ley, vas a variar el número de reads por muestra, ¿no? Pero dependiendo de lo que tú quieras obtener un RNIT, tú puedes variar eso de forma flexible, ¿no? Tú puedes usar distintas enzimas, ¿no? Yo si estoy trabajando con un grupo, decido usar ST1, punto, ¿no? Entonces, pero no, digo, quiero una enzima más frecuente, menos frecuente, puedo variar. Lo único que sí es importante siempre tener en consideración es que si yo quiero analizar mis datos comparándolos con datos de otros grupos, la enzima tiene que ser la misma, porque sí, tiene que ser sitios homólogos, ¿no? Entonces, a veces siempre en la parte de la elección de la enzima, dependiendo si el grupo ha sido trabajado o no antes, es importante ver eso en las referencias. Y también el tamaño de fragmento que estamos usando. Entonces, es una técnica que tiene bastante flexibilidad. ¿En qué puedo usar esto? Pues lo puedo usar bastantes cosas, ¿no?
puede usar en lo que estamos viendo a lo largo de todo el día, en estudios de asociación, GWAS, ¿no? No es el caso de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar más de lo que es un poco las aplicaciones, por ejemplo, en genética de poblaciones y estudios de genética evolutiva, ¿no? Yo puedo estudiar adaptación, ¿no? ¿Cuáles son los genes que están bajo selección positiva, que son los genes que en verdad están haciendo que determinado organismo esté adaptado a determinadas condiciones? ¿Sí? Eh, Se puede usar esta técnica para estudiar endogamía. Si yo quiero ver cuál es el nivel de endogamía de una determinada población, de una determinada especie, sea, por ejemplo, especies en peligro de extinción, muchas veces quiero estudiar endogamía para poder ver un poco ya yendo hacia depresión endogámica, ¿no? Donde uno quiere ver, por ejemplo, también se usa bastante en estudios de población, en caso de crianza de individuos en la parte de ganadería, estudios de diversidad genética, ¿no? Hace poco publicamos un estudio justo de la diversidad genética de las poblaciones del gecko en Lima, donde vemos cómo la condición de especie crítica, ¿no? Es respaldada por una bajísima diversidad genética de estas poblaciones, ¿no? También sirve para estudiar tamaño efectivo poblacional, ¿no? Tamaño efectivo poblacional que nos permite ver eh, también no solamente el tamaño efectivo poblacional actual, este tamaño efectivo entiéndase como el número de individuos necesarios para mantener la diversidad genética actual, ¿no? Sino también el tamaño efectivo poblacional a lo largo del tiempo, cómo han sido estos cambios demográficos, ¿no? Si ha habido un cuello de botella, ha habido una expansión, ¿no? Nos permite estudiar introversión, sea tanto introversión en el pasado como una hibridación presente, ¿no? Y también estudios de filogenomía. Entonces, tengo SNPs, ¿no? Si tú tienes SNPs, sea por la técnica que seas, tú vas a poder tener distintas aplicaciones dentro de la genética de poblaciones y la evolución, ¿no? La idea al final siempre es la misma. Tú quieres reducir el genoma, pero incrementando la probabilidad de tener sobrelapamiento entre las regiones a ser secuenciadas. Luego, eso nos va a permitir combinar nuestras muestras, ¿no? Lo que voy a hacer es generar un pool, donde voy a pegar distintas muestras, ¿no? Distintos individuos en una única ley de secuenciación, ¿no? Claro, a esas muestras uno le pone un pequeño barcode de secuencia, ¿no? Porque informáticamente nosotros podemos reconocer esta pequeña secuencia y luego extraerlo. Entonces, yo combino las muestras, secuencio todo como un pool, ¿no? Y según este pequeño barcode que le pongo al inicio de mi secuencia, yo puedo asignar cada uno de los reads a un individuo. Y luego ya puedo comparar los individuos para hacer lo que nosotros le llamamos el call de variante, ¿no? Asignar los distintos genotipos a cada uno de los individuos en sus determinados dosis. ¿No? Bueno, entonces eso fue RADseq, prácticamente lo que hizo Takahashi. Ellos en el 2015 hicieron RADseq, ¿no? Y ellos hicieron un morfológico también en Orestes, ¿no? En el lado izquierdo es el morfológico. Ellos consiguen encontrar 5 grupos, ¿no? Donde si ustedes consiguen ver los nombres, hay cosas mezcladas ahí, ¿no? Pero la parte genética de RADseq, ellos lo que consiguen ver claramente es que hay un grupo A, ¿no? Que es este complejo Agassi, ¿no? Que es muy, muy diferente. Ellos ni siquiera ponen la raíz en ese árbol porque la raíz es larguísima. Es un grupo muy separado del resto de Orestes, ¿no? Y esta radiación, la radiación Titicaca, donde hay los otros 4 grupos, ¿no? Donde también está todo mezclado, pero no hay soporte, ¿no? Ellos no consiguen, si bien consiguen encontrar más o menos estos grupos, inclusive varios de ellos ni siquiera son monofiléticos. No sé, ustedes ven el grupo negro, por ejemplo, no es monofilético, ¿no? Pero tampoco tiene soporte, ¿no? Entonces, no es solamente a veces generar, digamos, la data, irte al lado genómico, sino también hay que saber cómo analizar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros hicimos fue, vamos de nuevo al lado Titicaca, vamos a muestrear, ¿no? Nosotros, en este caso, muestreamos bastante, hicimos toda una recolección de individuos de Orestias. Bueno, dicho sea de paso, no es tan fácil, ¿no? En el lago Titicaca, en los últimos años, la pesca de Orestias, que era un producto
que era consumido por las poblaciones ha disminuido en torno de 1000 veces. O sea, si tú tenías antes 4000 toneladas de pesca, ahora tienes 4 toneladas. Entonces, y tú hablas con la gente que está en las localidades y tú le dices, bueno, no, y tú empiezas a buscar y no encuentro. O sea, no, aquí había, pero ya no hay más, ¿no? Inclusive, una de las especies, que era la más grande de todas, no se ha visto en 20 años, ¿no? Entonces, es todo un problema también social, ¿no? Que abarca esta especie. Pero bueno, nosotros fuimos al lado Titicaca, colectamos varios individuos, los mandamos a secuenciar, ¿no? Pero tuvimos ese cuidado de mandarlos a secuenciar usando la misma enzima que usó Takahashi, ¿no? Y al final, juntando los dos análisis, los dos estudios, nosotros tenemos en este trabajo específico, le voy a mostrar un estudio de 100 individuos, 25 de este complejo Agassiz y 75 del complejo de la radiación típica, ¿no? Cuando nosotros analizamos todo esto, nosotros al final obtenemos un número de más o menos 50.000 SNPs. Vamos a hablar de 50.000 SNPs, no necesariamente. Voy a explicar un poco de lo que es también, cómo es que hacemos el análisis desde, digamos, el punto de vista bioinformático. Desde el punto de bioinformático, tú haces construir la librería, mandas a secuenciar y te va a llegar la raw data, ¿no? Esta raw data es un único archivo donde tú tienes los 100 individuos mezclados, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es lo que nosotros llamamos desmultiplexar. Tú tienes que volver esta data donde hay 100 individuos mezclados en 100 diferentes archivos, digámoslo así, donde cada uno de ellos corresponde al individuo, ¿no? Y esto es muy fácil informáticamente hablando porque tú puedes encontrar esta pequeña secuencia de inicio que tú sabes que la has puesto a la base de la librería y poder asignarlo a cada uno. Claro, ya lo tienes ahí. Después nosotros viene la fase de filtrado de calidad, que es algo muy común en la informática, para ver que ese pensamiento haya salido adecuadamente. Eso es un filtrado, ¿no? Y viene un proceso de distintos clústeres, ¿no? Primero, un clúster dentro de cada individuo. Es un individuo donde hay un número n de reads, ¿no? No quiere decir que haya un número n de losses, porque cada cada locus va a ser secuenciado muchas veces, ¿no? Entonces, es más, tú esperas que cada locus sea secuenciado muchas veces, ¿no? Porque estamos hablando también de un marcador donde yo voy a tener el fenotipo, es dialélico, en este caso que es diploide. Entonces, lo que vamos a hacer es todo ese conjunto de reads por individuo, clusterizarlo en distintos losses, ¿no? Y una vez que lo tenemos en distintos losses, vamos a hacer un paso de tener la secuencia consenso de cada losses, ¿no? Pero acá sí entra puntos importantes porque hay que entra en consideración, por ejemplo, la tasa de error. Okay. ¿Qué es un SNP? ¿No? ¿Qué es un error? ¿Qué es un SNP? ¿No? No necesariamente yo puedo encontrar que hay una mutación, tengo un locus con 10 lecturas y una de las lecturas tiene un cambio, ¿no? ¿Esa es una mutación en verdad? ¿Corresponde o es un error de secuenciación? Entonces, se hace todo un análisis estadístico para separar los errores, para ver también que la heterocigosidad es correcta hacia la esperada, ¿no? Y se genera el consenso. Y una vez que tenga los consensos de todos estos losses, yo voy a clusterizar toda esta información, ¿no? Para ver cuáles son los losses en común entre individuos, ¿no? Que al final es la información que yo quiero. Yo quiero comparar los losses entre individuos y esto lo puedo formatear y lo puedo exportar en muchos tipos de data que me va a servir a mí para después ir a otros tipos de análisis, ¿sí? Y ese es básicamente el proceso informático básico para un tipo de análisis de este tipo de representación reducida. Y después de eso, pues ya tenemos esta información, ya los losses comparados y podemos ir a hacer muchos tipos de análisis. Y nosotros decimos, bueno, no vamos a hacer un árbol, ¿no? Porque si hacemos un árbol, en un análisis, lo que todos sabemos es lo que vio Takahashi, dos grandes grupos muy separados, ¿no? Más bien nosotros esperamos que estos, si bien sean especies diferentes, actúen casi como poblaciones diferentes. Entonces nosotros también hicimos un análisis de tipo structure, un análisis de tipo poblacional de estructuración, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros decidimos coger solamente los SNPs no ligados.
Ojo, nosotros teníamos como 50.000 SNPs, de eso pasamos a 9.847, ¿no? Porque dentro de cada locus, ¿no? Tú tienes un locus que está muy cercano a un sitio de recepción, ¿no? En esas 150 pares de bases, o 150, dependiendo de la tecnología que tú has usado, ¿no? Puede haber más de un SNP, ¿no? Y pueden haber algunos locus que tienen muchos SNPs, ¿no? Y está sobre representando información. Entonces, lo que nosotros hacemos es coger SNPs no ligados, coger solamente un único SNP por cada locus. Entonces, es un caso de control muy importante. Entonces, nuestra data se convierte ahora en 1.000 SNPs, ¿no? Más de 10.000 SNPs, ¿no? Y bueno, hicimos nuestro análisis de estructuración. Ya ustedes más o menos creo que ya lo han visto este gráfico a lo largo de todo el día, ¿no? Y lo primero que encontramos es que efectivamente pues, hay dos grupos, ¿no? Todo el mundo encuentra dos grupos, nosotros encontramos dos grupos, ¿no? Un grupo naranja en este caso, que es el complejo Agassi, y el complejo el medio verde, que es la radiación típica, ¿no? Todo el mundo felices, todo el mundo concordamos con eso, pero nosotros, pues, nuestro objetivo era, pues, encontrar más allá, ¿no? ¿Dónde están mis 44 especies que me prometieron, ¿no? Bueno, primero, vamos por partes. Lo que a mí me llama más la atención de este gráfico, ¿no? Es estos dos individuos, ¿no? Si poco recuerdan lo que habían visto antes, ¿no? Y habíamos visto que cada una de estas barras es un individuo distinto, ¿no? Y estas dos, este va de 0 a 1, y en este caso hay dos poblaciones, ¿no? Y nos indica qué tanto del genoma pues, se le puede asignar a una de estas dos poblaciones. Pero estos dos individuos es prácticamente 0.5, 0.5, ¿no? Nos llama mucho la atención, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis de componentes principales, donde podemos intentar ver también de forma espacial cómo es que está esta diversidad, encontramos el grupo Agassi, ¿no? Que está, voy a poner un puntero láser, ¿está? ¿No? Entonces, encontramos el grupo Agassi, que está aquí, ¿no? Y un grupo, encontramos la reacción Titicaca, que está aquí, y encontramos dos individuos, que corresponden a esos dos individuos que estaban ahí en Habitat, prácticamente en el medio de ellos, ¿no? Ojo, lo que también nos debe llamar acá atención en este PCA es que nosotros tenemos aquí abajo prácticamente toda la diversidad existente. 73% es explicado por un único componente, ¿no? Si nosotros vemos esto solo en ese eje, tenemos aquí un grupo, ¿no? Otro grupo, y aquí en medio estos dos individuos, ¿no? Y el otro eje explica solamente el 2.2%, ¿no? Bueno, y estos dos individuos, pues, ¿qué son? ¿No? Recordemos, pues, que existe literatura híbridos, ¿no? Y esto, pues, es la evidencia de que estos grupos, ¿no? Si bien genómicamente ya tiene muchas diferencias, estamos hablando todavía de un proceso de especiación y de posibles híbridos. El Agassi es muy fácil de conocer, él es mucho más largo, una pieza mucho más pequeña, ustedes pueden ver aquí. El híbrido, la radiación típica tiene un cuerpo más gordito, de cara más larga, ¿no? Y de repente cuando vimos estos dos rojos, fuimos corriendo de vuelta al museo a ver los vouchers y de repente nos encontramos con este individuo que cuando lo vimos dijimos, ¿qué es esto? Es una mezcla, inclusive morfológicamente hablando, es entre estos dos, ¿no? Entonces, esto, pues, bueno, ya se había visto en microsatélites, ¿no? Ahora, de forma nuclear, SNPs también lo estamos viendo, ¿no? Y esto es tal vez una de las explicaciones por qué trabajar morfológicamente con estos grupos es tan difícil, ¿no? Porque si tú le das esto a un morfologista, te va a decir que hay tres especies, ¿no? Más si es que el híbrido es muy común en la naturaleza, ¿no? Entonces, empieza a ser complicado para trabajar morfológicamente. Bueno, tenemos dos grupos, tenemos híbridos, ¿no? Y lo que nosotros podemos hacer es empezar a refinar nuestro análisis, ¿no? Porque, ok, si ustedes veían, el 70% estaba del bloque, el 2% estaba del otro. Entonces, ese 70% es tan grande la diferencia entre estos dos grandes complejos, estos dos grandes grupos, que no te permite ver las diferencias que hay en el otro, dentro de estos grupos. Es como que, yo a veces digo, es como que si usan el microscopio,
¿no? Y no has ajustado bien el macrométrico, el micrométrico, ¿no? Tú piensas que es una sola cosa. Tienes que acercarte más y ver solamente uno de los grupos, ¿no? Para poder encontrar esa diferencia. Y eso es lo que nosotros le llamamos de un análisis jerárquico, ¿no? Tú primero ves los grandes grupos, luego evalúas grupo por grupo. Entonces vamos a ver primero el grupo naranja, el grupo GASI, ¿no? El grupo que es ampliamente distribuido, podemos hacer un análisis solamente de ese grupo y nos da un K2, ¿no? Ahora ustedes miran, acá no hay dos grupos, no, no hay grupos. O sea, es normal que estos análisis a veces se den dos grupos estadísticamente, ¿no? Pero no, es un único gran grupo y es el complejo GASI. Yo esperaba más cosas dentro ahí, la verdad que no, aparentemente es un único gran es un complejo bien definido, ¿no? Pero vamos a ver el otro grupo, ¿no? El grupo de la radiación Titicaca, donde hay muchísimas especies ahí metidas, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, ahí debemos empezar a encontrar diferencias, ¿no? Y lo que encontramos es que no encontramos la diferencia, ¿no? O sea, yo sigo, me prometieron a mí veintitantas especies de Titicaca. ¿Dónde están mis veintitantas especies? Bueno, desisto del trabajo y me voy, ¿no? Pero calma, ¿no? Entonces, tal vez nosotros necesitamos, como decía, uno siempre tiene que intentar entender bien lo que está haciendo y intentar ver qué es lo que sucede con el caso, qué es lo que yo espero y cuál es la metodología correcta para poder analizar estas cosas, ¿no? Si ustedes recuerdan en nuestro PCA-STP, ¿no? Yo les decía, acá hay un 2% que está explicado, ¿no? Y aquí es mi grupo de complejo Agassi, ¿no? Yo esta vez lo he coloreado, ¿no? Por los grupos morfológicos de Takahashi, está aquí, ¿no? Pero si ustedes observan solo el eje Y, bueno, el amarillo está más aquí, el naranja está más aquí, ¿no? El verde está más aquí. Entonces sí hay como que unas pequeñas diferencias explicado en este 2%, ¿no? Entonces, si yo hago el PCA solo con este complejo, ¿no? Nada, yo ya empiezo a encontrar pequeñas diferencias, ¿no? Estamos hablando de pequeñas, un número menor de SNPs, ¿no? Pero aquí encuentro ya diferencias, Felispy, ¿no? Penlandi, ¿no? El complejo glúteo, entonces ya empiezo a encontrar diferencias, no tantas, ¿no? Inclusive hay grupos que casi se sobreponen, ¿no? Pero esto es de cierta forma esperado, ¿no? Muchas veces cuando estamos acá con los alumnos, una de las cosas que siempre sale por ahí de vez en cuando es ¿qué es una especie? ¿No? ¿Qué concepto usamos de una especie? ¿No? Y siempre es difícil de definir, difícil de pensar. Y eso que a veces estamos con alumnos de último semestre, y la maestría ahora también, cuando llegan cosas de este tipo, le digo, ¿qué es una especie? ¿No? Eh, y es una de las cosas que nosotros biólogos nos cuesta mucho definir, ¿no? Dentro de todas las definiciones que hay, a mí me gusta esta definición, que es la definición de Queiroz del complejo, el concepto de general de linaje, ¿no? Donde tú tienes, en verdad, las especies no son, no es que tú tienes una o dos especies, no, es un continuo, tienes un continuo de especiación. Y dentro de esa continua de especiación tú vas a tener zonas grises. Y dentro de esas zonas grises tú puedes trazar varios conceptos de especies y algunas se aplicarán para unas especies y otras se aplicarán para otras. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es especies que están en la zona gris, que están especiando, ¿no? Y si volvemos a este concepto de radiación adaptativa, ¿no? Que esta especiación se está dando justamente por estas pequeñas microhábitats y microzonas ecológicas dentro del lago Titicaca, ¿no? Nosotros deberíamos encontrar estas diferencias no en cualquier parte del genoma, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando todos los dosis hacia lo bruto, ¿no? Pero si pensamos en radiación adaptativa, yo esperaría que las diferencias estén justamente en los genes que son adaptativos, los genes que están bajo selección positiva, ¿no? Y eso es lo que debemos empezar a ver, ¿no? Eh, Acuérdense de que estos genes de selección positiva, ellos nos van a ser los primeros en diferenciarse, a diferencia de los genes neutrales, ¿no? Que van a tomar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, aún peor los mitocondriales. Entonces, debemos empezar a ver, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos genes outliers, ¿no? Ya viste en Manhattan muchas veces el día de hoy, ¿no? Pero yo puedo empezar a buscar estos outliers, ¿no?
que son estos locis, ¿no? Que tienen una mayor, digamos, diferenciación dentro de estos grupos, ¿no? Y que están respondiendo mucho más rápido. Y que son estos genes que probablemente están ligados a selección positiva, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Bueno, vamos a sacar los genes online. Ya no trabajemos con los 50.000 y con los 10.000, trabajemos con 300 SNPs, ¿no? Ya no y cuando trabajamos con los genes online, los SNPs, ¿no? Estas diferenciaciones que encontrábamos se empiezan a separar mucho más, ¿no? Encontramos algunos individuos locos, ¿no? Ahora, ya vienen otras preguntas que vamos a empezar a plantearnos, ¿no? Porque si tú encuentras híbridos entre los dos grandes complejos, va a haber híbridos también dentro de cada complejo. Entonces, eh, eso es esperado, ¿no? ¿Y qué pasa si cogemos estos SNPs y lo llevamos a nuestro structure inicial? Ya no es un único gran grupo. ¿Se acuerdan? Nosotros lo veía todo un único gran grupo. Ahora, recién, cuando yo trabajo solo con los genes outlier, empiezo a encontrar las especies, ¿no? Empiezo a encontrar estos individuos formando distintos clústeres, ¿no? Correspondientes a los grupos morfológicos que se habían encontrado, ¿no? Isthmus es un clúster, algún gluteus es otro, Perlami, ¿no? Pero también encuentro gradientes dentro de estos grupos, ¿no? Como estos individuos de acá o estos individuos de acá, lo mismo Penlandi, ¿no? Que nos habla que sí existe un proceso todavía, hay un proceso de especiación, hay un proceso de especiación mediado por genes bajo selección positiva, pero hay un proceso también todavía de hibridación entre estos grupos, ¿no? Claro, este proceso con el tiempo va a llevar, dependiendo de si estos genes adaptativos que se van a ir introduciendo permitan o no a estos individuos adaptarse a determinadas áreas, con el tiempo tal vez también procesos de aislamiento reproductivo, ¿no? Eso tal vez no lo veamos nosotros, va a ser un proceso muy largo, pero es interesante poder ver, digamos, la especiación en acción, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos entonces hasta ahorita de los celestial Titicaca? Bueno, es un proceso de especiación, efectivamente, guiado por genes adaptativos, ¿no? Estos híbridos que se dan entre todos estos grupos oscurecen el trabajo morfológico. Entonces, necesitamos pensar genómicamente, ¿no? Genómicamente nosotros conseguimos diferenciar estos 5 clústeres, ¿no? Entonces, si nosotros cogemos estos grupos, podemos empezar a hacer un trabajo morfológico más refinado, ¿no? Claro, hay híbridos, necesitamos también ver qué pasa con los híbridos. Pueden haber casos inclusive, ¿no? De especiación híbrida que se ha reportado en otras especies de animales, ¿no? Es algo también para testar, ¿no? Llegamos a responder nosotros hasta ahorita lo que tenemos, cuántas especies hay. La verdad que no tenemos ni idea de cuántas especies hay, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo hasta ahorita es que el número tal vez no es tan alto como pensábamos, ¿no? Pero sí hay un complejo, sí hay un proceso de radiación adaptativa, ¿no? Pero necesitamos todavía pensarlo genómicamente, evolutivamente, para poder llegar a una conclusión, ¿no? Y ir más allá, ¿no? Porque tú tienes genes adaptativos que podemos estar detectando, pero ¿cuáles son estos genes? ¿Qué hacen estos genes? ¿No? ¿A qué se están adaptando? ¿A qué condiciones? ¿No? Entonces, es todo un proceso que todavía vamos a seguir estudiando para ver qué se puede hacer, ¿no? Y bueno, actualmente, ¿no? Tenemos un proyecto financiado, comenzamos este año, entonces nos he venido a hablar ahorita, nosotros conversando, es un parte de un proyecto también de Prociencia que lo comenzamos en 2019, que ya lo cerramos. Este año estamos comenzando un nuevo proyecto de Prociencia, ¿no? Donde vamos a ampliar este muestreo a lo largo del Perú. Yo les mencioné que Orestias va desde Ancash. Justo hace un mes estuvimos, esta foto es justamente en una laguna, se llama la laguna Tutu, que queda en Ancash. Pero es interesante porque es un sitio de una única especie que solo está descrita en ese punto, y va hacia el Pacífico, ¿no? Y eso es algo que también, pues, bueno, estamos colectando por todos lados porque hay que hacer un muestreo mucho más amplio, ¿no? Hay que hacer estos análisis de selección para poder entender mejor el proceso de apreciación. Vamos a ir ahora a hacer test de hipótesis, ¿no? Dentro de toda la parte de economía evolutiva, hoy en día se trabaja bastante con test de hipótesis, sea computación bayesiana aproximada, sea test formales como el F3, el gamma-baba, ¿no? Test que nos permite
a llegar a un nivel más fino de poder ver efectivamente qué individuos son más, son híbridos. Nosotros podemos plantear distintos escenarios, ¿no? Planteamos distintos escenarios y a través de estas metodologías ver cuál es el escenario que es más probable, ¿no? Necesitamos también generar genomas de referencia, ¿no? Para este grupo, para estas especies, que nos permita a nosotros llevar también estos análisis a más análisis que también nos permita hacer, por ejemplo, flujo génico a nivel más fino, ¿no? Teniendo genoma de referencia, tú puedes mapear estos SNPs dentro del genoma y encontrar en qué genes están, ¿no? En un contexto mayor, ¿no? Necesitamos, como es un próximo paso que estamos haciendo, entender el proceso de dispersión, ¿no? Porque yo les decía, esta foto es de una laguna que va hacia el Pacífico, ¿no? Pero Titicaca es una cuenca endorreica, ¿no? Tú puedes encontrar esteas en Cusco, ¿no? Donde algunas van hacia la Purímac, que va hacia el Amazonas. Puedes encontrar algunas en Arequipa, que van hacia el Pacífico. Puedes encontrar algunas en Junín, que van hacia el Mantaro, ¿no? ¿Cómo fue que estas orestias consiguieron conquistar todas estas lagunas altoandinas, ¿no? No, o sea, no es que salieron y se fueron caminando de laguna a laguna. Y si tú te pones a pensar, esto tiene que ver probablemente mucho con el proceso de formación de estas lagunas, la glaciación, la deglaciación, y eso nos puede dar muchas luces, ¿no? Ante los procesos evolutivos que se dan en estas zonas y ante lo que también estamos afrontando a futuro, que es lo que se viene el calentamiento climático, ¿no? Que va a afectar probablemente muchas de estas especies, ¿no? Y que continúa, porque también muchas de esas especies tienen ahora graves amenazas, como lo que es la trucha y otras cosas, ¿no? Y dentro también de todos los análisis, pues incluirían también muchos análisis de tipo morfométricos o análisis de microscopía electrónica, marcadores que se están usando ahora recientemente, donde sí podríamos encontrar tal vez diferencias que hasta ahorita no habíamos observado, ¿no? Y en verdad es un trabajo, digamos, colaborativo. Este proyecto no lo hago yo solo, es todo un equipo de investigación aquí en la universidad, ¿no? Entonces, donde se integran distintas cosas para poder llegar a entender la gran pregunta, ¿no? De cuántas especies hay, ¿no? Y cómo se dio este proceso. Eso es más o menos lo que les quería compartir el día de hoy, ¿no? Les dejo mi correo también en pantalla, ¿no? Y el agradecimiento, como siempre, a todos los que financian los proyectos.